Bueno, muy buenas tardes, ya mediodía, empezando ya terminando la mañana aquí en Palomino, corregimiento de Dibuya, municipio de Dibuya, acá en La Guajira, en toda la zona marcada entre el Magdalena, por el río Palomino y donde comienza La Guajira. Y estamos aquí con un personaje, un gran amigo de muchos años, Martín, el cual nació en Dibuya, Martín Murgas. Sabán Murgas. Así es, que nos va a contar su historia toda la vida viviendo por acá y lo que hablábamos, Martín, esto es simplemente un enfoque para saber la importancia de La Guajira en el desarrollo económico de Colombia, una región tan olvidada, pero que fue la que comenzó a traer toda esa parte a la economía del cigarrillo, de los licores, una posición geográfica única con su cercanía a Aruba, Curazao, Bonaire y fronteriza con Venezuela. O sea que muy bienvenido, Martín. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Sabán Gutiérrez Murgas y soy nacido en Dibuya en 1949. Y a partir de los 18 años, de los 14 comencé a pescar, porque mis ancestros eran pescadores. Y a los 18 años, para 20, me metí a trabajar en unos aparatos que llamaban bongo de madera para arriar mercancía, plátano, yuca. El pan coger lo llevábamos por mar a Santa Marta porque la vía carretera de la Troncal del Caribe en los años 70 no existían y teníamos que llevar ese producto por mar y de allá hacíamos el trueque, traíamos arroz, la manteca, la papa para el sustento de cada uno de las familias. O sea que, perdón Martín, al principio era un trueque entre la parte agrícola y de pescado de esta región con Santa Marta. Esa era la primera vía. Y estamos hablando de los años 50, 60, 1960. 68. 1968. Que yo comencé a trabajar en el mar. Perfecto. Navegar. De aquí de Dibuya y Río Cañas, en los bongos llevábamos el plátano y el guineo y llegábamos mar arriba hasta el Paja, hasta Manaure, surtiéndolo de bastimento. De allá traíamos sal para el que tenía el ganado, alimentar al animal, porque tampoco había la carretera, sino que había trocha. Y para tener claridad, son dos Guajiras. La Guajira Baja, en la que estamos al lado de la Sierra Nevada, con muchísima pesca, agricultura muy verde, y ya hablas de esa parte, llamémosla de Riohacha hacia la Alta Guajira, que ya es a nivel social otro tipo de personajes, los guayús, una tribu milenaria, llamémosla así, y supremamente seco e inhóspita toda esa región de La Guajira. Mire, de aquí para allá, para La Guajira, nosotros llevábamos el pan coger que se cultivaba en Dibuya, lo llevábamos era el plátano, el guineo. Riohacha hasta Manaure es media Guajira. Y de ahí para allá, al Cabo de la Vela, o del Cabo de la Vela para allá, San José, Auyama, todo eso, ya es la Alta Guajira. Pero ¿qué pasaba? Que se llevaba el producto por mar, porque por allá no había carretera para llevar ese producto. ¿Sí me entienden? Entonces, como quedaban lejos de a donde estaban haciendo la Troncal del Caribe, era más difícil llevarlo por carro que pasar por el bongo.
Y esa historia de trueque, Martín, ¿cuándo empezó a cambiar con lo muy conocido en Colombia del contrabando del cigarrillo y del licor que era dominado por los guajiros en toda esta región? ¿Cómo fue esa historia? ¿Cuándo Bueno, empezó? esa historia, cuando yo tuve ya conocimiento que podía trabajar en los bongos, ya eso se estaba pasando, porque cuando no lo pasaban por lanchas o con barcos para Santa Marta o Taganga, lo llevaban por aquí. Entonces lo traían hasta Riohacha y nosotros íbamos en el bongo del lado arriba de Riohacha, lo recibíamos y pasábamos de largo hasta aquí. Y así sucesivamente, en los 75 para 78 ya había el tráfico de carreteras tapadas y ya lo traían en las camioneticas, porque unas camionetas modelo 74, 76 Ford la traían de allá hasta Dibuya, y ahí en Dibuya lo embarcaban en los bongos y arrancaban para acá. ¿Y quién comenzó ese mercado del cigarrillo y el licor? ¿En qué parte realmente de La Guajira? ¿Quién fue el pionero, la idea? En el Cabo de la Vela. En el Cabo de la Vela bajaban los barcos, de ahí habían unos camiones que llamaban 7,5. 7,5. Y los cargaban y los dejaban en los depósitos allá en Maicao. Ahí habían riohacheros y gente de allá, maicaeros, y gente del exterior que tenían depósitos grandes. Por lo menos Berna tenía un depósito grandísimo. Gasparito Lugo, que era riohachero neto. Guayú también tenía barco y tenía depósito. Luca Gómez también tenía barco y traía mercancía de eso para entregárselo a ellos. Y la mercancía siempre venía de Aruba y Curazao. Bueno, de Panamá. De Panamá. Más de Panamá que de Aruba. ¿Y por qué ese gran salto geográfico de Panamá al Cabo y no lo dejaban en Cartagena o en otro puerto intermedio entre Panamá y Santa Marta? Porque se iban mar abierto, porque estaba un control de esa mercancía que era el Almirante Padilla. Había un barco que llamaban el Almirante Padilla, que era la base naval, en ese entonces se decía. Y ellos le sacaban el cuerpo y se iban por allá, y como de aquí de este cabo al otro cabo, esos extensiones mar abierto que pasan y nadie lo nota que pasan. Porque de aquí al paso nivel hay 180 millas. Correcto. Nadie ve una embarcación, por muy grande que sea, que pasa por ahí. Y por la más seguridad, allá, como la zona del Cabo de la Vela era desértica, los carros pues, de policía, de aduana, del DA, de eso, no pasaban por la falta de tránsito por ahí. Bueno, ¿y por qué la importancia de Maicao? Tenía pensado de que el contrabando venía más que todo de las islas por carretera hacia Maicao, porque ese traslado de la mercancía del lado oeste de La Guajira hacia el interior a Maicao. Bueno, el conocimiento que yo tengo de donde, que la mercancía la metían por la vía libre, por trocha, de Venezuela para acá, o llegaban a un puerto que llaman, ¿cómo se llama ese puerto? En Venezuela. No, entre medio de Venezuela y Colombia, Nazaret. En Nazaret llegaban las embarcaciones, sí, y como en tiempo de verano los carros transitaban, pero luego se metía el invierno, se acababa el tráfico. Pero se acababa por el Cabo de la Vela, se venían entonces, de los montes, lo de Panamá buscando. frenaba en el Cabo. En el Cabo. Y en el Cabo distribuían todo el cigarrillo y el licor hacia el interior, hacia Taganga y Santa Marta por barco también. No. Eso que bajaban por el Cabo de la Vela, lo llevaban a Maicao. Entonces en Maicao
los cogían en carrito, los árabes, lo traían, los árabes. lo traían en carro hasta donde había el puerto. Donde había puerto de desembarco, la embarcación se metía la ¿Y proa. por qué Maicao? No había un control estatal para nada en Maicao. Era la zona fronteriza más rica que hubo en todo el continente. Ricardo, te voy a decir una cosa que tú no vas a escuchar. Para que escuches eso. Dale. ¿Sabe una cosa? Que el Oriente Medio, los árabes tienen aquí en Colombia solamente una mezquita y la tienen en Maicao para manejar los productos internacionales y nacionales de contrabando. ¿No lo sabías? Eso es lo que estamos viendo acá. Bueno, ¿y cuántos años, Martín, duró la parte del contrabando? Era un contrabando de licor y cigarrillos. ¿Y los electrodomésticos en qué año vinieron? De todo. Ese era un manejo. De todo, de todo. Bueno, entonces esas rutas obviamente tenían un sistema de corrupción hacia el Estado. Tenían que comprar la policía, los de aduanas, los militares, etcétera, con una gran ventaja de La Guajira geográficamente y también culturalmente, Martín, por el idioma guayú, o qué piensas, por qué fue el oasis del contrabando en ese momento. El contrabando en ese momento, cuando la ley acosaba, nos metíamos por las trochas. Y los indígenas en cada alcabala ponían una cadena de esas así. Y usted para entrar daba 20 centavos, 50 centavos y lo dejaban pasar. Entonces le sacábamos el cuerpo a donde estaba el retén de la guardia y salíamos abajísimo para no pagarle a la policía. O que ellos que no pudieran quitarle la mercancía porque quitaron mucha mercancía. Porque a veces tenía uno suerte que hablaba y lo convencía y aceptaban, pero había veces que nada, lo agarraban a uno y se lo llevaban porque no querían transar o se sentían insatisfechos con lo que se le ofrecía para... Bueno, y esa primera etapa, llamémosla así, del contrabando en Colombia, dominado por La Guajira, en licor, cigarrillos y electrodomésticos, ¿cuántos años duró hasta que descubrieron la marimba? Todavía está. Todavía está. Todavía está. Todavía está. Usted ve los carritos por aquí llevando cigarrillos, llevando whisky a diario. Sí, pero digamos la época de oro, donde en toda Colombia se conseguía en cada semáforo una cajetilla de cigarrillos Marlboro de contrabando, donde las licoreras en el interior del país vendían los dos, con sello y sin sello, lo cual en este momento es muy difícil de tener, pero fue un auge impresionante. ¿Qué pasó cuando llegó? ¿Cuál fue el año donde se cortó y se complementó esas rutas de ilegalidad con la bonanza marimbera? Bueno, la bonanza marimbera, yo no tengo conocimiento exactamente. La bonanza marimbera. Sí, de los años 80. En el 81. Sí, del 80 para allá. 81. Y ahí se formó eso y ya... La que tenemos ahora. Y esa es la que está. Pero entonces se juntaron los mismos actores del contrabando aprovechando esa ilegalidad de la marimba también, aprovecharon ya esa infraestructura que tenían. No, los que estaban metidos con el contrabando del whisky y el cigarrillo, no le importó la marihuana, porque la marihuana tenía más persecución. Y habían unos que no tenían que meterse, no podían meterse al monte a comprarla.
Y si usted no se metía en el monte a comprarla, tenía que tener una persona de mucha confianza o un comprador para que subiera allá y la trajera. Bueno, ¿y cuáles fueron los guajiros pioneros con ese negocio de la marihuana? Todos están muertos. Los cuales no eran guayús, porque ellos estaban en su parte de cigarrillo. Fueron guayú y es civilizado. Guayú civilizado. Alijuna. Arijuna civilizado. Ahí está, que tiene casta dibullera y casta ribachera, que es Pocholo Gómez, Sí, los hijos de Luca Gómez, Gómez, los hijos de Ricardo Gómez, que era un personaje, Gavilán Mayor, todo ese personaje, esos están muertos. han muerto toditos. Y eran los pioneros para mandar la mercancía. Bueno, y hubo tanta violencia entre la época del contrabando inicial, había violencia comparativamente con la de la época marimbera, o no existía tanta violencia. No existía la violencia. No. Ahora lo que hay es extorsión. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en ese tiempo? Que si usted y yo éramos dueños de traer una mercancía, mi pistola, mi revólver aquí, usted también, el otro también, y todo el mundo respetaba que ese tiene que ser contrabandista, porque en ese tiempo no decían mafioso, sino contrabandista. Bueno, y lo que uno conoce ahora, y en la tierra que estamos tan hermosa, del municipio de Dibuya, Palomino, todos los pescadores de la época, debido a este crecimiento de la marihuana, se volvieron exportadores y abandonaron la pesca y se juntaron hasta Taganga. No. Taganga es Taganga. Taganga, nosotros por lo menos yo duré 27 años viajando en bongo, desde la era del plátano y el guineo hasta que se metió la marihuana. Cuando yo marihuana arrié, yo arriaba del puerto al barco, sí, al desembarco, pero para coger marihuana y llevar Aruba, Curazao, no me gustó. Porque una vez fueron a cargar el barco en Naguanje y el suegro mío llamaban Monofeo, José del Prado se llama él y le decían Monofeo. Él andaba en un bongo y yo en otro. Entonces cuando cargamos el barco, me dijo el primo, Monchi Campo, que ya también es muerto, primo, para que se vaya allá en el barco ese, para que usted me cuide la mercancía. Y yo le dije, ¿y cuánto me va a dar? Yo le voy a dar 250,000 pesos. ¿Cuánto es? Cuando me dio 250,000 pesos, no, listo. ¿Y cuánto me va a tirar para mandar de una vez plata para la casa? No, yo le pongo, usted váyase, que yo le saco plata y se la mando a su familia y dice Monofeo, oye, tú eres loco. Y ya el barco cargado, ¿qué hice? Boom, boom, al agua y me monté al bongo y para mi casa otra vez. No fui. Porque si me iban a dar 250,000 pesos y no me iban a dar ni un peso de anticipo, yo que iba a buscar. Y a raíz de eso, hubo muertos, porque se iban gente a hacerlo y cuando venían de allá para acá, venían a cobrar y aquí era una guerra que había entre los mafiosos. ¿Pero el control era de los guajiros o era de la gente de Magdalena, los de la marihuana? Ya eso era en el Magdalena. Yo con los guajiros nunca tuve, en excepción de Caito Carrillo, que le cargábamos de tierra al barco. O sea que los guajiros, el inicio de esa parte ilegal fue el contrabando normal de licor y cigarrillos. Licor, exacto. Pero eso también ya tenía allanado todo el terreno para pagar las coimas a los policías, a los militares. Ya ese contrabando de cigarrillo y whisky quedó nacionalizado. Que pasaban 5, 6, 10 camiones cargados para Maicao. Y eso no le ponía la ley problema de nada, porque antes de hacerlo, el transbordo, de aquí está, me va a pasar esto, y pasaban legalmente, porque ya eso quedó nacionalizado. Y todo Maicao, la tercera parte de Maicao, eran puro negocio de... Y los
cachacos, como decimos acá en la costa, los del interior, ¿quiénes fueron los primeros en tener contacto con ese mercado del contrabando de Bueno, licores y cigarrillos? había un señor, los paisanos, había un señor que llamaban La Cabra. La Cabra vino aquí, se socializó con mucha gente, traía la mercancía. Yo fui en un furgón de ahí de Marquetalia a Bucaramanga. Y a nosotros no nos ponía problema nadie. Él adelante con el carrito y nosotros atrás. Él abría el camino, Él tenía abría el ya camino. sus contactos Sí. a nivel del interior y lo mismo me imagino para Antioquia y otras Para donde partes de quiera Colombia. pasaba la mercancía, él lo hacía. Lo mismo era Santa López Sierra, eso Ay, Dios mío. eran poderosos. El hombre Marlboro. Bueno, y el hombre Marlboro es guajiro. Claro. No, él es de los dos. Él es mezclado con venezolano. Sí. Y dominaba completamente enmaicado el mercado del cigarrillo y del licor. Y de licor, él en su sector, porque él tenía una mansión. Tenía una mansión y él dominaba. Y toda esa gente les colaboraba. 8 barcos. ¿Y en qué año estamos hablando exactamente? De los 79 a 80 años. 78, 70 y 80. Y la marimba empezó en el 80, llamémoslo Desde así. el 80 a 81. Y no se conocía para nada el mundo de la cocaína en la costa en ese momento. La coca, bueno, mejor yo. Que es una historia interesantísima. Cuando llegó la coca, mucho después de la marihuana, porque esa no llegó por este lado, ni se cultivaba acá, sino que llegó del sur, de Perú y Bolivia. La marihuana estaba todavía sembrándose, o todavía se siembra, y entró la coca, pero la coca tenía mucha restricción. Por lo menos de Mingueo para allá, la gente no se metió a eso, por temor. ¿Y cuándo pensás vos, Martín, que este mundo de ilegalidad, de contrabando, o en el Magdalena la marimba, cuando empezó a permear a los políticos? ¿Desde el principio o fue muy posterior? Bueno, cuando ella se metió, usted sabe que habían gente poderosa que estaban metidos en la política y tenían aliados y lo apoyaban. Y el aliado que ellos ponían y se postulaba, ese salía porque la plata le sobraba. Incluso López Sierra fue gobernador o alcalde. No, yo no. Ese fue el señor. Que el macho me comentó que él había votado por él y quedó. Senador. Senador de la República. O sea que ya tenía toda esa telaraña con todos los del interior y otros senadores del país para funcionar en este negocio. Porque vienen gente de allá, conocidas de aquí, se alian con la persona y esa persona que alian tiene personajes, amigos que le colaboran, que le caminan, entonces le hacen, le hacen propuestas para la política y uno cede. Estamos hablando desde el principio, desde 1968, 70. Martín, como te dije, esto apenas es un esbozo de lo que vamos a hacer. Sos el primer actor vivo, en vivo y en directo, para pasar esta propuesta que una vez que se pueda hacer, obviamente vas a estar ya con muchos más equipos y todo eso para contar esta historia tan interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y muchas gracias, Tabaquito, hermano. Vos, que la parte de Santa Marta, vos que sos de Santa Marta. No, de aquí, que yo soy de aquí también. Ah, de acá también, pero sos, siendo más joven, te conocer muy bien la historia de la marimba también. Claro. ¿Ok? Listo, muchas gracias.